DUA, Diseño Universal para el Aprendizaje. Apoyándose en las evidencias neurocientíficas que explican cómo funciona el cerebro al aprender y en la oportunidad que ofrecen los medios digitales, el DUA propone un marco práctico de aplicación en el aula que se organiza en 3 principios. En torno a ellos, se configuran diferentes pautas de aplicación que los docentes pueden usar en el aula y a la hora de diseñar sus clases. Orígenes del DUA. El diseño universal no es un concepto original del ámbito educativo, surgió en el campo de la arquitectura. Su creador fue el estadounidense Ron Mace, usuario de silla de ruedas, quien utilizó este término por primera vez, definiéndolo como el diseño de productos y entornos que cualquier persona pueda utilizar, en la mayor medida posible, sin necesidad de una adaptación posterior destinada a un público específico. No hay un usuario modelo. Se diseña desde el inicio pensando en todos. El diseño está destinado a distintos usuarios. El diseño brinda beneficios para todos. Los investigadores y fundadores del Centro de Tecnología Especial y Aplicada, David A. Roach y Anne Meyer, descubrieron que las tecnologías diseñadas originalmente para alumnos con discapacidad también eran usadas por los alumnos sin discapacidad, lo que les daba mejores resultados académicos. Esto demostró que las dificultades para acceder al aprendizaje se debían no tanto a las capacidades o habilidades del alumnado, sino a la propia naturaleza de los materiales didácticos y de los métodos usados. En el ámbito educativo se replantea este concepto con un enfoque didáctico, aplicando los principios del DUA en la elaboración del currículo, pero adaptándolos a la diversidad. Es decir, un currículo flexible para todos sin importar las características de cada alumno. Se enfoca que los objetivos, contenidos, materiales y evaluación estén dirigidos hacia todos. En este sentido, el DUA se entiende como el diseño de materiales y actividades didácticas que permiten que los objetivos de aprendizaje sean alcanzados por individuos con amplias diferencias en sus capacidades. Para ello, deben aplicarse 3 principios básicos. Principios del DUA. Número 1. Múltiples formas de representación. Este principio se refiere al qué del aprendizaje, a cómo los alumnos difieren en la forma de percibir y comprender la información que se les presenta, por lo que requieren distintas maneras de abordar los temas y contenidos. Por ejemplo, pueden necesitar o preferir la presentación de la información por medio de elementos audiovisuales en lugar de un texto impreso. Cabe señalar que no existe un medio de representación óptimo para todos los alumnos, por lo que es esencial utilizar la mayor variedad de medios, visuales, auditivos, táctiles, olfativos, entre otros. Número 2. Múltiples formas de acción y expresión. Cuando los alumnos tienen que compartir lo que saben, lo hacen de distintas maneras, utilizando la que para ellos es la más fácil, es decir, se les dificulta expresarlo de manera oral, lo pueden socializar por medio de un texto escrito, por lo que se deben de dar oportunidades para expresar los aprendizajes de distintas formas. En otras palabras, este principio se refiere al cómo del aprendizaje. Número 3. Múltiples formas de motivación. La motivación y el interés son un elemento fundamental para el aprendizaje, y cada alumno difiere en las formas en que puede estar comprometido o motivado para aprender. Algunos se interesan en lo novedoso, otros prefieren actividades más estructuradas o rutinarias, como suele suceder con estudiantes con discapacidad intelectual, a quienes se les facilitan las actividades habituales. A algunos les gusta trabajar solos, a otros en equipo. En este sentido, no existe una forma específica de lograr que todos los alumnos se impliquen en el aprendizaje, por lo que se deben de aprovechar sus intereses y buscar la motivación de cada uno en distintas actividades. Este principio se refiere al porqué del aprendizaje. Los 3 principios del DUA indican que es necesario que los docentes ofrezcan al alumnado un amplio rango de opciones para acceder al aprendizaje. Las pautas del DUA son un conjunto de estrategias que se pueden utilizar en la práctica docente para lograr que los currículos sean accesibles a todos los estudiantes y para eliminar las barreras que generan la mayoría de ellos. Representación. Pautas. Proporcionar diferentes opciones
para la percepción, para el lenguaje y los símbolos y para la comprensión. Ejemplos: los alumnos sordos requieren más apoyo visual. En este sentido, para ellos es más fácil observar y copiar y que les dibujen algo cuando les brinden una explicación, ya que por la vía auditiva reciben poca o nula información. Los alumnos ciegos requieren escuchar la información con mayor detalle y descripción. Se les facilita conocer o comprender algo cuando lo palpan, lo moldean o lo huelen. Lo mismo sucede con los alumnos con discapacidad intelectual o con trastorno del espectro autista. La información que reciben para aprender o comprender algo debe tener pocos distractores, un texto o dibujo más simple que les permita centrar su atención en un solo punto, sin que esto se traduzca en un empobrecimiento de sus estímulos. A un alumno con aptitudes sobresalientes podemos acercarle o decirle dónde busquen diferentes opciones de la información, libros, internet, exposiciones. Estos alumnos pueden detonar muchos aprendizajes cuando encuentran lo que les interesa aprender. Acción y expresión. Pautas. Proporcionar múltiples medios físicos de acción para la expresión y la fluidez de la comunicación, para las funciones ejecutivas. Ejemplos: un alumno con discapacidad motriz o con trastorno del espectro autista puede utilizar un tablero de comunicación o algún software adaptado para entablar una conversación o expresar sus ideas. Lo mismo sucede con un alumno sordo quien puede utilizar la lengua de señas mexicana para expresarse. Para un alumno con aptitudes sobresalientes, el nivel de complejidad de las actividades puede ser mayor y por lo tanto se podría solicitar elabore tareas como ensayos, dibujos, exposiciones, entre otros, fomentando que la actividad implique un reto para el alumno, sea de su interés y lo pueda socializar. Resulta útil promover la autoevaluación con la finalidad de que los alumnos puedan monitorear sus avances y así mejorar su aprendizaje. Además, ofrecer retroalimentación. Por ejemplo, entregar los trabajos evaluados con comentarios específicos para mejorar, proporcionar ejemplos de soluciones novedosas a problemas reales. Es importante emplear la evaluación diagnóstica para identificar fortalezas y debilidades, formativa para dar seguimiento al proceso de aprendizaje y proporcionar apoyo cuando sea necesario, y sumativa, al final, para valorar resultados sobre los procesos y logros de cada uno de los estudiantes. Es recomendable la utilización de diferentes instrumentos de evaluación, por ejemplo, guías de observación, rúbricas, portafolios, diarios de clase, pruebas orales y o escritas, lista de cotejo, entre otros. Motivación. Proporcionar opciones para captar el interés, para mantener el esfuerzo y la persistencia, para la autorregulación. Ejemplos: cambiar el color o diseño de los materiales, variar la forma en que los alumnos se acomodan dentro del aula o patio, círculo, herradura, plenaria. Utilizar códigos de color para hacer referencia a distintas actividades, asignaturas o indicaciones y cambiar el tiempo y la secuencia al completar las tareas. Para captar y centrar la atención de los alumnos con discapacidad auditiva, se sugiere se coloquen al frente y cerca del maestro cuando se den indicaciones. Un lugar apropiado ayudará a desarrollar su habilidad para observar y comprender lo que se dice en el salón de clases. A los alumnos con dificultades de aprendizaje o de conducta se les puede ofrecer una hoja para que organicen sus actividades del día en orden de importancia. Es recomendable enseñarles a revisar la lista antes del recreo y antes de terminar la jornada de clase, con el propósito de que valoren cuántas actividades realizaron y cuáles no pudieron llevar a cabo. Esto eventualmente favorecerá la organización de sus actividades. Una vez que ya se tiene la atención de los alumnos, es importante que se mantenga el esfuerzo y la persistencia. Por ejemplo, establecer un sistema de recordatorios, dividir las metas en objetivos o secuencias más cortas, utilizar relojes o alarmas para medir el tiempo que se destinará a cada tarea. Para un alumno con discapacidad intelectual, resulta útil trabajar en equipo, estableciendo roles, objetivos y responsabilidades, o fomentar las tutorías entre los compañeros del grupo. Si bien es fundamental que se regulen los elementos del contexto para contribuir a la motivación de los alumnos, resulta igual de importante generar habilidades propias que les ayuden a autorregular sus emociones y motivaciones. Se pueden utilizar listas o rúbricas de objetivos cumplidos
y enseñar a los alumnos cómo organizar sus cuadernos y materiales. En el caso de alumnos con aptitudes sobresalientes, es importante desarrollar habilidades para lograr la tolerancia a la frustración, ya que en ocasiones esto es más importante que la atención a su propio potencial. Está comprobado que trabajar bajo el enfoque del DUA favorece a todos los alumnos de la clase. No es exclusivo para alumnos con alguna discapacidad o con aptitudes sobresalientes. Podemos concluir entonces que el Diseño Universal para el Aprendizaje, DUA, es un modelo de enseñanza que tiene en cuenta la diversidad del alumnado y cuyo objetivo es lograr una inclusión efectiva, minimizando así las barreras físicas, sensoriales, cognitivas y culturales que pudieran existir en el aula.